Bueno, primero agradecerle a la doctora Sandra Fedita, fiscal de la Ciudad de Rosario, acaba de llegar de su merecido descanso, que me cuente un poquito, primero, esta situación que está viviendo, que usted no estaba por aquí, cuando se comentó de un litigio que hay, donde bueno, la doctora reclama y se siente perjudicada. ¿Cómo vivió todo eso, doctora? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por estar, como siempre, la prensa presente y también un fuerte abrazo a toda la audiencia que tienen, que sé que es mucha, muy importante, me escribe mucha gente de Juan Lacase, así que me consta. Primero, en primer lugar, que siempre lo hago, pero lo quiero volver a hacer, agradecer muchísimo a los vecinos de Juan Lacase que permanentemente están colaborando con la justicia, aportando información, que eso nos permite y nos facilita mucho el trabajo que hacemos. Yo estaba con licencia y realmente me enteré estando en el exterior de que había salido un fallo favorable. Yo durante mi carrera de 22 años, más específicamente durante el periodo en que fue fiscal de corte el doctor Jorge Díaz, fui pasible de 2 sanciones administrativas por irregularidades, vamos a decir, de tipo técnicas. Yo entendía que no correspondían, fui en su momento sancionada en 2 oportunidades distintas. Me patrocinaron los doctores Correa Freitas, que es catedrático, ex senador de la República, en uno de los sumarios, y en el otro de los sumarios me patrocinó el doctor Gustavo Bordes y el doctor Gastón Chávez, que son 2 profesores de Derecho Penal y catedrático, uno de ellos de una reconocida trayectoria, compañeros míos de la Cátedra de Penal. Y bueno, en el segundo caso, diríamos que fue más importante la sanción, fui separada del cargo durante 6 meses con retención de haberes. A partir de la participación de la defensa se me disminuyó la sanción a 5 meses. Y bueno, nosotros en ambos casos recurrimos. Lo que sucede en sede administrativa se recurre. Al recurrirse se agota lo que se llama la vía administrativa y pasa como última opción a la acción de nulidad, que ahí interviene el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Es un órgano que está por fuera del Poder Judicial, que actúa cuando hay casos de vicios o de arbitrariedades cometidos por personas que se encuentran dentro de la administración pública, y lo que pueden hacer es confirmar el acto que dicta el jerarca o anularlo. En este caso lo anularon, en ambos casos, en ambos sumarios, y bueno, eso ameritó de que nosotros, con mis profesionales que hoy por hoy me están patrocinando, que son otros especialistas en Derecho Civil, el doctor Paulo Priliac y la doctora Daniela Trota, me patrocinaran en los juicios que le inicié yo a la Fiscalía, porque yo siento que mi carrera fue afectada. Más allá de la separación del cargo, que es un hecho que a uno le causa una conmoción, porque uno trabaja, afecta la honorabilidad, también tuvo alguna repercusión en lo que tenía que ver con mi carrera docente, y bueno, todo eso se transmitió en las demandas que se presentaron. En el primer caso que no salió a la prensa, estamos ya en la segunda instancia, pero también fue favorable a mi pedido. Fue apelada y bueno, estamos viendo si se confirma o no la sentencia de primera instancia, pero también fue gananciosa para mis intereses, vamos a decir así. Y después salió esta segunda sentencia, que interviene otro juez distinto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo, que también es un reparatorio, donde por los hechos de pública notoriedad que salieron en la prensa, también nos dieron la razón en cuanto a que las sanciones que se habían impuesto eran totalmente, había habido una arbitrariedad, un exceso, y teniendo en cuenta que habían sido anuladas por el TCA, así que se nos va a dar una indemnización. Eso seguramente va a ser apelado por la contraparte, es de estilo que así suceda. Y bueno, una vez que se dicte la sentencia de segunda instancia, vamos a tener la plena certeza de si se mantienen los montos, si se mantiene la sentencia en sí. En primer momento yo estoy contenta, me sorprendió mucho que dieran tanta difusión, porque en realidad siempre a mí me gusta esperar a la segunda instancia para quedarme más tranquila. Pero más allá del dinero, es un tema personal
que cuando afecta lo que tiene que ver con la carrera funcional, no solo dentro del Ministerio Público, sino también dentro de la Universidad de la República. Yo tenía mi cargo docente, que lo tuve que abandonar porque fui trasladada más lejos, ya no me autorizaban a dar clase en facultad. Entonces, bueno, digo, y hay un reconocimiento a la trayectoria y hay de alguna manera una situación que, bueno, que fue injusta y que, bueno, que así lo consideraron terceras personas, porque quien habla, para mí, digo, siempre el involucrado por algo recurre a la justicia. Así que bueno, realmente fue un buen regalo de cumpleaños esta primera sentencia y esperemos que logremos convencer al tribunal con los argumentos que han manejado los juristas, incluso con el fallo de primera instancia, que ha sido un fallo muy fundado respecto a los motivos que se tomaron en cuenta para justamente dictar una sentencia de un monto tan importante. ¿Qué tiempo llevará al final de esto? Y bueno, cuando sube la alzada depende un poco del trabajo de cada uno de los tribunales, pero en el primer caso ya está en estudio de los ministros, así que capaz que antes de fin de año ya tenemos una segunda instancia, en el primer reparatorio ya podemos tener una novedad definitiva, y en este segundo reparatorio capaz que antes de la fiesta, y si no fuera así, después de la feria judicial, capaz que febrero, marzo. Teniendo en cuenta que es un tema muy delicado, ¿cómo se sintió para seguir trabajando? Mire, yo soy una persona, como yo siempre digo, creo que tengo vocación de servicio, soy consciente que soy una funcionaria pública, soy consciente que a mí la que me paga el sueldo es la ciudadanía. Yo no tengo un empleador, tengo muchos empleadores que son quienes pagan los impuestos todos los días. Cuando me pasó todo esto, en su momento, sobre todo quienes eran mis, diríamos, referentes en la carrera docente de la facultad, siempre me apoyaron muchísimo, me decían que era un tema totalmente injusto, que había que pasar el tiempo, que todo se iba a encaminar. Sentí un respaldo muy importante de personas que habían ocupado cargos de jerarquía dentro de la Administración de Justicia, jueces, habían integrado la Suprema Corte de Justicia como ministro, fiscales. Entonces todo eso en ese momento como que diríamos que me sostuvo moralmente, ¿no? Porque uno cuando atraviesa una situación de esa se siente como en una crisis de identidad, porque los fiscales somos funcionarios públicos que, a diferencia de otros funcionarios públicos, no podemos hacer más que ejercer la profesión de ministerio público. Tenemos incompatibilidad para todo tipo de actividad, así sea de comercio, de todo tipo y de toda naturaleza. Entonces uno de alguna manera hipoteca su vida en eso, con excepción de la enseñanza, que también en este caso, en mi caso también estaba siendo afectada. Así que bueno, cuando recibí esta noticia, yo de todas maneras soy muy creyente en Dios, creo que en el universo todo lo que tiene que acontecer acontece y todo por algo pasa, por algo a veces uno tiene que estar en un destino que nunca piensa que va a estar como fiscal y resulta que está, por algo parece que las causas lo siguen a uno. Digo, no existen las casualidades en este mundo, sino las causalidades. Y yo siempre seguí trabajando con la misma énfasis, después que me reintegré, siempre con el apoyo de las personas que me conocen hace mucho tiempo, más allá de que muchas personas cuando uno cae en esas situaciones de sumario y demás, es una situación como de desgracia, que lo tildan a la persona, cae una cuota de incertidumbre respecto a la credibilidad de ese técnico. Pero las personas que realmente son amigos, las personas que realmente lo conocen de mucho tiempo, confían en que uno es, porque lo conocen de años, de cómo trabaja. Y bueno, yo seguí trabajando, yo demuestro cómo rindo o cómo me tomo el Ministerio Público en función de la dedicación que le pongo a las causas, y creo que el trabajo habla por sí solo de las personas, porque no hay cosa más petulante que hablar de las cualidades que uno pueda llegar a tener, sino los hechos hablan más que las palabras. Así que yo seguí trabajando en ese mismo sentido, sabía, porque todos me lo decían, que en algún momento iba a venir, que las cosas iban a ser puestas en su lugar. Y bueno, aquellas personas grandes que me dieron ese consejo, hoy les tengo que decir que sí, que tienen razón, que las cosas llega un momento que se ponen en su lugar y que hay que tener mucha paciencia.
y mucho dinero, porque todo esto fue mucho dinero, mucha plata, y ya le digo, y más allá del dinero que uno invierte en abogados, por más que son colegas, son amigos, es el desgaste emocional, que hay que tener la fortaleza, y bueno, a veces depende de cada persona. Hay gente que frente a la adversidad se fortalece y hay gente que frente a la adversidad se quiebra. Se ve que mi carácter es totalmente en contrario, yo me fortalezco frente a la adversidad. Así que bueno, seguí trabajando en el mismo sentido, y bueno, y cuando llegué a Rosario me adapté. Allá hace 2 años y medio que estoy acá, pasa volando el tiempo, pero bueno, lo mismo me pasó cuando llegué al Chuy, estuve 4 años, como digo yo, formé una gran familia en el trabajo. Trabajé muchísimo, me tocaron causas muy complejas, y bueno, y todo sirve para aprender, y por algo Dios nos pone en cada lugar, porque capaz que es donde nos necesita. Y en este tema es la última pregunta. ¿Qué habrá pasado? ¿Fue algo personal? Porque bueno, estamos dando cuenta que, bueno, que la realidad está diciendo que la doctora es inocente, que no tiene culpabilidad ninguna. ¿Qué pasó de otra parte de los que acusan y le hicieron pasar todo este mal momento a usted? Y yo no sé qué estarían pensando ellos saliendo en una editorial de prensa y siendo incluso invocados en una sentencia donde es tan lapidaria para la intervención de quien puso la sanción. Digo, realmente creo que no deben de estar pasando por un buen momento. Yo, si me pongo en el lugar de ser sumariante y después un órgano extraño totalmente hace ciertas apreciaciones respecto a mi trabajo, yo que sé, a mí no me gustaría, realmente no sé lo que les está pasando por la cabeza, tampoco no sé esto cómo va a continuar, me lo han preguntado, en caso de que la sentencia sea favorable, si tanto en un caso el que tiene que pagar es el Ministerio de Educación y Cultura y en el otro caso es la Fiscalía, si van a repetir contra quien impuso la sanción, porque digo, ya hay un artículo de la Constitución, que es el 24 y el 25, que existe la posibilidad de repetir lo que el Estado paga por un error cometido por otra persona. Desconozco, además en este caso puntual, quien impuso las sanciones fue el ex fiscal de corte, el doctor Jorge Díaz, que hoy por hoy tampoco no es funcionario público, entonces realmente no sé qué es lo que va a suceder. Claro, yo sé que la semana que viene va a haber conferencia de prensa con el señor jefe de policía, pero bueno, ¿qué nos puede anticipar? Referente, bueno, hubo una movida importante en la ciudad de Juanacase, unos casos resueltos, ¿qué nos puede decir eso? Sí, la verdad que sí, yo dejé encaminado el trabajo, hemos trabajado muchísimo con la doctora Claudia Moedo, que es la fiscal, que es mi ayudante, mi única ayudante. La Fiscalía de Rosario tiene un solo ayudante, y bueno, ella es de mi máxima confianza, una persona con experiencia. Hemos trabajado algunos casos, los veníamos trabajando juntas, otros casos fueron surgiendo producto de lo que es el acontecer permanente, que ustedes saben que la comisión de delitos lamentablemente es día a día, y en ese marco se hicieron, diríamos que 2 formalizaciones y se dictaron 2 condenas. Estábamos investigando la comisión de 2 delitos de hurto especialmente agravados y un delito de rapiña, concretamente un hurto en una farmacia, en la farmacia Puerto del Sauce, y después el otro hurto en lo que tenía que ver con las instalaciones de Campomar vinculados con extracciones de cables de cobre, y a su vez una rapiña que se había cometido en la heladería Frappé, en la ciudad nueva de Juanlacase. Pudimos lograr recolectar la evidencia y la doctora Moedo logró llevar adelante la formalización y logró celebrar con la persona, con el defensor y con el consentimiento del indagado, el imputado, una pena de 6 años de penitenciaría. Era una persona joven, era un hombre y tenía antecedentes penales, y bueno, se resolvieron 3 casos, felizmente. Se logró individualizar y se logró imputar la pena, que es una pena además elevada, teniendo en cuenta de alguna manera la dosimetría del código, que hay penas que pueden ser libertad a prueba, ¿verdad?
pero en este caso el hecho de tener antecedentes, eso estaba limitado, y hay además excepciones de acuerdo al tipo de delito cometido. Así que ese es un caso, creo que fue bastante emblemático, porque habían 3 damnificados en la ciudad de Juan Lacase. Y después el otro caso que se venía trabajando también desde hace un tiempo, era lo que tenía que ver con la vigilancia de bocas de venta de pasta base. En ese trabajo trabajó la Brigada Departamental de Narcóticos de Colonia. Se logró formalizar y condenar a 4 personas, un hombre y 3 mujeres, una mujer y 3 hombres. Creo que fue un trabajo importante porque se logró incautar casi 1 kilo de cocaína, medio kilo de crack, se incautaron también un arma de fuego y aproximadamente unos 600 gramos de marihuana. Todo eso determinó que se le impusieran los delitos de asociación para delinquir, los delitos de tráfico de armas, los delitos de suministro de sustancia estupefaciente, de acuerdo al grado de participación que tenían cada uno de ellos, y en algún caso que tenía una participación menor, diríamos como de colaboración, el delito de asistencia al suministro de sustancia estupefaciente. Las penas también, en ese caso, además de toda esa sustancia, también se incautó una suma importante de dinero, unos 141.000 pesos más o menos, fue lo que se logró incautar. Y se pusieron penas importantes. La pena más de mayor notoriedad fueron 4 años y 8 meses a un masculino. A otro masculino se le impuso la pena de 4 años y al otro una pena de 3 años de penitenciaría, en tanto que a la mujer no carecía de antecedentes, era primaria, tenía esa actividad de alguna manera de colaboración, ¿no? de una participación tan determinante en la asociación, y se le impuso una pena de libertad prueba, de los cuales 3 meses fueron bajo un régimen de prisión domiciliaria efectiva y el resto será bajo el régimen de libertad prueba, cumpliendo trabajo comunitario por un plazo importante. Yo en este momento no me acuerdo si eran 10 meses o aproximadamente, pero bueno, lo importante es que se logró también de alguna manera esclarecer en función de información que veníamos recibiendo de distintos ciudadanos de Juan Lacase y la colaboración, por eso yo siempre agradezco mucho. Pudimos lograr cerrar o de alguna manera incriminar a una de las personas que era de alguna manera el jefe, el promotor, y que distribuía en otros puntos esa droga. Por lo tanto, no era simplemente el que estaba en la calle y vendía el chasquibún, sino era una persona que ya tenía todo un sistema de cómo poder distribuir a distintos puntos de venta. Se utilizaba un kiosco de pantalla, se utilizaba un bar también de pantalla, como para efectuar esa tarea de comercialización de sustancias estupefacientes. Sí, sé que hay conferencias de prensa, pero bueno, hay unos temas muy puntuales que, más allá de lo que vaya a ocurrir, bueno, alguien en Cofre, si no me equivoco, un caso aberrante de violación también fue llevado a prisión. Sí, también eso será objeto de la conferencia de prensa, un caso horrible, pero sí se le impuso una pena de 8 años de penitenciaría. Hay una mujer también que fue formalizada, que se sigue investigando por su participación de alguna manera en esos hechos, su conocimiento y de alguna manera su participación. Y también en Cufré se logró cerrar lo que se llamó en su momento, tal vez lo recuerda la gente, la operación John Wayne, que en su momento se habían detenido 23 personas, de las cuales 19 fueron condenadas por tráfico de sustancias estupefacientes y asociación para delinquir, especialmente agravado por el tráfico. Y habían quedado pendientes 4 personas particularmente, que no eran de la zona de Colonia, eran de Canelones. Había gente condenada de Maldonado también, me acuerdo, se habían hecho muchos allanamientos. Estas 4 personas habían quedado formalizadas, pero no se las había logrado condenar porque ellos habían participado en un delito que se cometió en la zona de Cufré, que ingresan a la casa de un vecino y bueno, ahí lo privan de libertad momentáneamente y le roban una suma importante de dinero.
En un primer momento se habló de un copamiento, seguimos para adelante con la evidencia y bueno, logramos también condenarlos con penas importantes, desde 8 años y 8 meses de penitenciaría a 7 años y 6 meses de penitenciaría, así que están las 4 personas resultaron condenadas, por lo tanto la operación de John Wayne, por lo menos en primera instancia, se dio por culminada, que fue aquella operación que nos acompañó en la conferencia de prensa en su momento el ministro Jorge Larrañaga, 15 días antes de su fallecimiento. Así que bueno, y hay otros hechos que también tuvieron lugar que bueno, que se ampliará en su momento con algunos otros detalles. Doctora, muchísimas gracias. Estamos a las órdenes y bueno, esperamos que haya tenido una buena vacación. Bueno, muchas gracias y gracias por siempre estar presente y a través suyo, gracias a los vecinos de todos, Juan Lacase y del departamento de Colonia, que siempre están ayudando a la Fiscalía, aportando información, que eso no se veía, que yo tengo que poner el acento de que cada vez se está haciendo más visible un grado de compromiso de la población, una ayuda entre los mismos ciudadanos. Parecería que el principio de solidaridad que estaba perdido empieza lentamente a florecer. Muchas gracias.